Hola, ¿qué tal? El ejercicio que resolveremos el día de hoy presenta un ejemplo de que no todo campo vectorial F es a la vez un campo gradiente. La metodología que vamos a utilizar es la siguiente. Recordemos que un campo vectorial es un campo conservativo o campo gradiente si existe una función escalar diferenciable f, de tal manera que el campo vectorial coincide con el gradiente de la función f. También la forma en la que probaremos que este campo vectorial no es un campo gradiente será utilizando el segundo teorema fundamental de las integrales de línea, el cual nos dice lo siguiente, que si tenemos una función de clase C1 definida en un abierto conexo, entonces para cualquier trayectoria suave a trozos, digamos que la trayectoria está definida en un intervalo AB y pues cuya traza está contenida en U, se cumple lo siguiente: la integral de línea de la uniforma determinada por esta función, acuérdense que esto es la derivada exterior de esta función, entonces tenemos como resultado una uniforma. Entonces lo que nos dice el teorema fundamental, este segundo teorema fundamental, es que la integral de línea de esta uniforma sobre cualquier trayectoria suave a trozos únicamente, por así decirlo, depende de los extremos de la trayectoria. ¿Por qué? Porque realmente lo que se obtiene es que esta integral es igual a el valor de f en alfa de b menos el valor de f en alfa de a. Algo importante que hay que observar aquí es que precisamente cuando alfa es una trayectoria cerrada, pues esta integral siempre nos va a resultar cero, ¿no? Va a ser cero, va a ser igual a cero. Entonces, por ejemplo, en el caso de que se tenga un campo vectorial que sea además un campo gradiente, pues nosotros vamos a tener una función diferenciable f, de tal manera que se cumple esto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un campo gradiente, f que sea un campo gradiente, entonces nosotros podemos, por así decirlo, calcular la integral de línea de la uniforma asociada al campo gradiente sobre una trayectoria alfa, ¿sí? Entonces la idea del ejercicio pues es precisamente utilizar suponer que este campo vectorial es un campo gradiente. Entonces lo que tendríamos pues es que existe una función f, una función escalar diferenciable, de tal manera que se satisface esto, y al tener esto pues podemos aplicar el segundo teorema fundamental de las integrales de línea, con lo cual pues la idea es que bajo el supuesto de que este campo vectorial es un campo gradiente, pues llegar a una contradicción del segundo teorema fundamental. ¿Cómo vamos a contradecirlo? Pues el teorema fundamental nos dice que para cualquier trayectoria suave a trozos se cumple esta identidad, ¿no? Entonces la idea pues es encontrar una trayectoria de tal manera que esta integral, de tal manera que no se satisface esto. La idea es más específicamente encontrar una trayectoria cerrada, ya que esto siempre va a ser cero en este caso, en el caso de una trayectoria cerrada, y encontrar la integral de línea de la uniforma asociada al campo vectorial, y que sea distinta de cero, ¿no? Entonces, a grandes rasgos el objetivo es ese. Recordemos quién es el campo vectorial en cuestión. Entonces, después de pensarle un momento, nos damos cuenta que una trayectoria
adecuada, que nos puede funcionar precisamente para el objetivo que queremos, pues es precisamente una circunferencia de radio 1 en el plano XZ. O sea, ese realmente son todos los puntos de la forma x0, z, de tal manera que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, perdón, sea igual a 1. Ahora, pues vamos a calcular la integral de línea de la integral de línea de la uniforma asociada al campo vectorial sobre esta trayectoria alfa. No es difícil ver que precisamente lo que obtenemos aplicando la definición de integral de línea es esto, de lo cual simplemente se reduce a la integral desde 0 a 2pi de el coseno al cuadrado de t, lo cual también es fácil ver que es precisamente pi, lo cual es distinto de 0, y lo cual contradice precisamente el segundo teorema fundamental, ya que al ser alfa una trayectoria cerrada, pues tendríamos que obtener que esto tiene que ser igual a 0. Entonces, todo esto se originó de suponer que f es un campo vectorial gradiente. Entonces, pues en efecto f no es un campo gradiente.